Todo comenzó con un hombre cuya historia nunca tuvo final. Entre las genealogías silenciosas del Génesis, un nombre rompe el patrón. Enoc. Vivió, tuvo hijos, y luego desapareció. No murió, no dejó rastros, ni palabras de despedida, solo una frase que atravesó generaciones. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Pero ¿qué ocurrió realmente en ese instante? ¿Fue arrebatamiento, castigo, o algo tan sagrado que el propio tiempo no se atrevió a registrar? La verdad es que la Biblia no explica lo que sucedió entre su último paso en la tierra y el primero en el cielo. Y es precisamente en ese intervalo donde se esconde el misterio. Imagina la escena: un hombre caminando solo, mientras el mundo a su alrededor se hunde en violencia y corrupción. La tierra ya había comenzado a perder el sonido de la voz de Dios, pero Enoc aún la escuchaba. Había algo diferente en su fe, una intimidad tan profunda que lo separaba del resto de la humanidad. Y tal vez fue eso lo que hizo imposible que permaneciera aquí. Pero ¿qué vio Enoc en sus últimos instantes? ¿Habría cruzado la frontera entre lo visible y lo eterno? ¿O fue que el propio Dios lo envolvió en un misterio que los ojos humanos jamás podrían comprender? ¿Y si la desaparición de Enoc no fuera solo una historia antigua, sino una advertencia de lo que está por venir? Desde Adán, el mundo ya se había alejado de Dios. La tierra estaba llena de hombres, pero vacía de fe. Las generaciones se multiplicaban, pero la voz del Creador ya no era escuchada con el mismo temor. Fue en ese tiempo de silencio espiritual que nació Enoc. Un tiempo en que pocos aún recordaban quién era el Señor. Los relatos del Génesis no nos dan detalles sobre la infancia de Enoc, pero lo que se sabe es suficiente para causar asombro. Él fue el séptimo después de Adán, y el número 7, en las Escrituras, nunca es solo un número. Es un símbolo de plenitud, de propósito cumplido. Enoc nació en el momento exacto, en el punto perfecto de la historia en que el hombre más se alejaba de Dios, para demostrar que aún existía alguien dispuesto a caminar con él. Mientras los hombres edificaban ciudades y buscaban fama, Enoc edificaba silencio. No buscaba oro ni poder, buscaba escuchar. Y fue en esa escucha constante donde lo sobrenatural comenzó a rodearlo. La comunión que Adán había perdido en el Edén, Enoc comenzó a recuperarla en medio de un mundo en ruinas. Pero cuanto más se acercaba a Dios, más distante quedaba de las personas. La diferencia entre él y el resto de la humanidad no era de apariencia, era de esencia. Enoc no solo hablaba con Dios, lo conocía. Y cuando un hombre llega a conocer el corazón de Dios, el mundo empieza a no soportar su presencia. Los días se volvieron extraños. El cielo parecía abrirse de vez en cuando, y algo invisible rodeaba a aquel hombre. Enoc ya no caminaba solo sobre la tierra. Sus pasos parecían tocar algo entre el tiempo y la eternidad. ¿Qué vería cuando alzaba los ojos al cielo? Algunos antiguos escritos judíos sugieren que Enoc comenzó a recibir visiones sobre el juicio que vendría, que vio el diluvio antes de que Noé naciera. Si eso es verdad, significa que caminaba entre dos realidades, el presente corrompido y el futuro divino. Pero si Enoc vio el futuro, ¿qué sintió al comprender que Dios estaba a punto de actuar sobre la humanidad? ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿O una certeza silenciosa de que su misión en la tierra estaba por terminar? Cierta vez, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Enoc sintió algo diferente en el aire. El viento, que hasta entonces soplaba suave, se detuvo. El silencio alrededor se volvió denso, como si el propio tiempo esperara que algo sucediera. Estaba solo, pero no se sentía solo. Era como si todo el cielo lo observara. En ese instante, Enoc supo que Dios estaba allí, no en un trueno, ni en fuego, ni en terremoto, sino en una presencia que ninguna palabra podría describir. Y fue entonces cuando algo comenzó a cambiar. Su cuerpo seguía en la tierra, pero su espíritu parecía ser atraído hacia otro lugar. El Génesis no cuenta lo que Dios le dijo a Enoc, pero antiguos escritos sugieren que escuchó secretos que ningún hombre había oído antes. Misterios sobre el cielo, sobre los ángeles y sobre el destino de los hombres.
Algunos dicen que vio el trono de Dios rodeado de fuego y seres que brillaban como relámpagos. Otros, que escuchó su propio nombre pronunciado por el Creador. Pero una pregunta permanece hasta hoy. ¿Qué fue exactamente lo que Enoc vio que lo hizo no volver a ser el mismo? ¿Qué siente un hombre al ver la eternidad frente a sus ojos? Y sobre todo, ¿qué quería mostrarle Dios a alguien que aún vivía entre los mortales? Los días que siguieron no fueron comunes. La gente empezó a notar algo extraño. Enoc hablaba con una sabiduría que nadie podía comprender. Parecía saber cosas que aún no habían ocurrido. Cuando miraba al cielo, sus ojos reflejaban algo, como si hubiera visto lo invisible. Había en él una paz que no era de este mundo, y al mismo tiempo, una urgencia. Hablaba del arrepentimiento, del fin que se acercaba y de un juicio que vendría sobre toda la tierra. Muchos se burlaban. Otros lo escuchaban en silencio, sin valor para contradecir a un hombre que parecía vivir entre lo humano y lo divino. Pero lo que pocos sabían era que Enoc estaba cada vez más distante de la tierra. Cada amanecer parecía atraerlo un poco más hacia lo alto. Y, mientras el mundo lo olvidaba, el cielo comenzaba a prepararse para el mayor encuentro entre Dios y un hombre desde el Edén. El último día de Enoc en la tierra no comenzó con señales en el cielo, ningún trueno, ninguna nube extraña. Todo parecía común, pero lo invisible ya estaba en movimiento. Era como si todo el cielo respirara cerca de él, esperando una orden. Salió de su casa al amanecer, caminando como siempre lo hacía. La gente lo vio a lo lejos y pensó que volvería al caer la tarde, como en los otros días. Pero esta vez algo lo esperaba. Algo que no podía explicarse por ninguna ley humana. Mientras caminaba, el viento comenzó a cambiar. Los árboles se inclinaron, no por la fuerza de la naturaleza, sino por reverencia. Era como si toda la creación reconociera que aquel hombre estaba a punto de cruzar el límite entre el tiempo y la eternidad. Entonces cayó el silencio. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo mayor. El mismo Dios que caminaba con Adán en el jardín, ahora venía al encuentro de Enoc. La tierra ya no podía contenerlo. El cielo se abrió, no con ruido, sino con luz. Y de repente, se fue. Ningún cuerpo, ninguna sepultura, ninguna señal. Solo el eco de una presencia que ya no cabía en el mundo de los vivos. El texto bíblico es breve, casi un susurro, pero dice lo que ninguna historia humana se atrevió a repetir. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Imagina el asombro de quienes lo buscaron. Un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Un hombre que no murió, sino que fue llevado. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió en ese instante? ¿Fue arrebatamiento, transformación, o algo que ni siquiera la palabra milagro puede explicar? Tal vez el mayor secreto de Enoc no sea el hecho de haber sido llevado, sino el motivo. ¿Por qué él? ¿Por qué Dios eligió precisamente a ese hombre para ser tomado antes de la muerte? El misterio no está solo en el cielo que se abrió, sino en el corazón de aquel que fue llamado a atravesarlo. ¿Por qué Dios eligió a Enoc? Esa es la pregunta que atraviesa los siglos y sigue sin una respuesta completa. La Biblia no dice que fuera poderoso, ni que hiciera milagros. Solo dice que caminó con Dios. ¿Pero qué significa caminar con Dios en un mundo que había olvidado quién era Él? Mientras los hombres competían por tierras y glorias, Enoc buscaba algo que nadie más veía: la presencia. No quería bendiciones, quería comunión. No buscaba señales, buscaba el silencio donde la voz de Dios susurra. Y fue en ese silencio donde nació el secreto de su elección. Dios no se lo llevó por casualidad. Se lo llevó porque vivió algo que pocos se atrevieron a vivir. Obediencia sin exigencias, fe sin garantías, amor sin intereses. Enoc no caminaba con Dios para ser llevado. Fue llevado porque caminaba con Dios. Algunos antiguos relatos dicen que Dios le mostraba a Enoc lo que estaba por venir, que vio crecer la maldad, acercarse el juicio y desvanecerse la justicia. Quizás el Creador lo apartó de la tierra antes del diluvio como un acto de misericordia, para librarlo de contemplar la destrucción que se avecinaba. Pero hay algo aún más profundo.
Enoc representa el puente entre el Edén perdido y la promesa futura. Fue el recordatorio de que todavía existe un camino entre Dios y el hombre, incluso cuando el mundo parece haber borrado esa ruta. Cuando el pueblo escuchaba el nombre de Enoc, recordaba que lo imposible aún podía suceder, que el cielo aún podía abrirse, que Dios todavía podía caminar con un hombre. Y ese recuerdo, por sí solo, ya era un milagro. Tal vez el verdadero misterio no sea porque Dios lo eligió, sino que quiso enseñarnos a través de él. Porque si Enoc fue llevado por caminar con Dios, eso significa que todavía existe un camino para quien decide andar en la misma dirección. ¿Qué vio Enoc cuando fue tomado por Dios? Esa es una de las preguntas más enigmáticas de toda la Biblia. El libro del Génesis guarda silencio, pero otros textos antiguos, como el libro de Enoc, se atreven a describir lo que ningún ojo mortal jamás contempló. Según esos relatos, Enoc fue conducido por ángeles a diferentes cielos. Cada uno revelaba un aspecto de la gloria y de la justicia divina. Habría visto tronos de fuego, ríos de luz, criaturas que alababan sin cesar y portales que guardaban los secretos de la eternidad. Lo que presenció no era solo belleza, también era juicio. Hay quienes dicen que Enoc lloró al ver el destino reservado a los que rechazaron la presencia de Dios. Otros afirman que vio lo que ningún profeta antes que él había comprendido: el misterio de la redención. La promesa de un Mesías que vendría para restaurar el vínculo entre el cielo y la tierra. Esas visiones transformaron completamente a Enoc. Cuando regresó, si es que realmente regresó, su alma ya no pertenecía del todo a la tierra. Hablaba de cosas que parecían imposibles para su generación. Hablaba de luces que se movían sin apagarse, de voces que venían del firmamento, de un tiempo en que Dios mismo caminaría entre los hombres. Y lo más curioso, muchos de los detalles que Enoc habría revelado siglos antes fueron confirmados por los profetas que vinieron después. Isaías, Daniel e incluso Juan en el Apocalipsis describieron escenas que recordaban las mismas imágenes celestiales. ¿Sería coincidencia? ¿O fue Enoc el primero en ver lo que los demás solo vislumbraron después? El cielo lo había elegido como testigo, y el testimonio de Enoc atravesó generaciones. No para satisfacer la curiosidad humana, sino para probar que hay un mundo más allá de lo que los ojos pueden ver, y que Dios revela sus secretos a quienes caminan cerca de él. Si Enoc vio lo que aún no ha sucedido, tal vez su vida sea más que un recuerdo. Tal vez sea una advertencia, porque quien una vez caminó con Dios sabe que Él siempre vuelve a buscar a los que lo esperan. La desaparición de Enoc no fue el final de una historia, sino el comienzo de un misterio que jamás dejó en paz a la humanidad. Se convirtió en la prueba viva de que existe un camino entre el cielo y la tierra, un camino que no se mide con pasos, sino con fe. Mientras los hombres levantaban ciudades y monumentos tratando de dejar sus nombres grabados en la historia, Enoc dejó solo un testimonio. Caminó con Dios. Ningún oro, ninguna conquista, ninguna herencia material. Solo el recuerdo de un hombre que eligió andar con lo invisible y fue hallado digno de habitar entre los eternos. Y quizá por eso, miles de años después, el nombre de Enoc sigue provocando preguntas. ¿Dónde está ahora? ¿Qué vio después de cruzar el velo? Y, más importante aún, ¿podría alguien ser llevado hoy de la misma forma? Cada generación intenta responder a esas preguntas, pero tal vez el secreto de Enoc no esté en el misterio de su partida, sino en la manera en que vivió antes de ser llevado. No buscaba lo extraordinario, solo caminaba hacia la presencia de Dios, y eso fue suficiente para que el cielo se moviera en su dirección. Su historia nos recuerda que Dios aún observa a los que lo buscan en silencio, que todavía hay espacio para quien prefiere andar con Él, incluso cuando el mundo camina en la dirección opuesta. Enoc no fue olvidado, fue invitado, y esa invitación aún resuena en cada corazón que se niega a renunciar a la fe. Quizás el mayor legado de Enoc sea este: demostrar que la comunión con Dios puede cambiar el destino de un hombre, y que, cuando la fe es verdadera, hasta el tiempo debe abrir camino. ¿Crees que alguien, en nuestros días, aún podría ser tomado por Dios, como le ocurrió a Enoc? Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones.
Así seguirás recibiendo contenidos que profundizarán tu fe y despertarán aún más tu visión espiritual. Y si deseas ir más allá, en la descripción de este video encontrarás una guía especial sobre curiosidades e historias bíblicas. Puede ayudarte a profundizar en detalles poco conocidos de la palabra de Dios, revelaciones que pueden transformar tu manera de ver la Biblia. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, que ya está apareciendo en tu pantalla ahora mismo.